Muy bien, estás escuchando Movimiento Nacional y ya llegamos a la entrevista que tanto veníamos mencionando. Vamos a estar conversando con María José Sanglás. Ella es médica y diputada de la provincia de Bloque del Partido Justicialista. Muchísimas gracias, María José Sanglás, por la comunicación con Movimiento Nacional. Hola, ¿cómo están? Muy bien. En principio, preocupados por la situación sanitaria de la provincia. Sí, bastante preocupante. Una situación en la que siempre digo que la provincia no tiene plan. A este gobierno le falta un plan en salud. El qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer, y a esto se le suman las políticas nacionales con los últimos recortes que son terribles en vacunas, en medicamentos oncológicos, en remediar, ahora a partir de mayo también medicamentos de Incucay, HIV están en una situación crítica, de manera que sí, la situación es crítica. Y lo que se ve a nivel nacional, enfermedades que antes estaban controladas, actualmente en situación de brote, ¿no? Sí, a mí me llama la atención esto de que, digamos, les hayan sacado los medicamentos a los jubilados, pero también le han sacado a los discapacitados, han sacado medicamentos a gente que verdaderamente la necesita todo el tiempo tomar la medicación. Es a todos, o sea, cuando nosotros íbamos al centro de salud, cuando yo hacía consultorio en el centro de salud, que entregabas el ibuprofeno, la vitamina, el medicamento para la diabetes, para la hipertensión, bueno, a partir de septiembre todo eso es remediar y va a desaparecer. Son más de 80 líneas de medicamentos, que antes la Nación los entregaba como botiquines a todas las provincias y ahora no se va a entregar más, se reduce a tres líneas, o sea, 3 medicamentos para la prevención cardiológica, o sea, de 80 medicamentos pasamos a 3, y cada una de las provincias ahora se tiene que hacer cargo, son licitaciones. Imagínense que nosotros cuando trabajamos en la administración se hacían 2 licitaciones al año de más de 1000 líneas. Hay que agregar todos estos medicamentos a licitaciones que técnicamente demoran 6 meses. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y por otro lado, los fondos. La provincia tiene que proveer y ahora todos esos medicamentos. ¿Cómo me imagino, digamos, cómo desde la legislatura, digamos, se puede abordar esto? Nosotros lo que yo hice en primer término, pedimos un informe, son 2 los informes pedidos en este momento. Uno es por vacunas, el cual vacunas avanzó, tuvo sanción y en este momento está en el periodo de 15 días por el cual el Ministerio de Salud tiene que responder un informe en el cual básicamente planteamos lo de Nación, el recorte de Nación o la problemática que Nación ha planteado en cuanto a la logística de las vacunas, y básicamente le estamos pidiendo al Ministerio de Salud que él tiene que implementar el plan B. Por Constitución, la asistencia médica está amparada de todos los puntanos, de manera que ellos deben plantear la solución, o sea, que mi hijo vaya al centro de salud o que el hijo de todos nosotros vaya al centro de salud a hacer el control y de paso se vacune y estén todas las vacunas. Esa es la oportunidad, no que tengamos que decir, mira, al año te corresponden 4 vacunas, te pongo 2 porque las otras 2 no sé cuándo van a venir. Eso no debe ocurrir. Entonces le estamos pidiendo al Ministerio. Y por otro lado, es un informe que en este momento se encuentra en la Comisión de Salud, que es de remediar, en el cual también le estamos preguntando al Ministerio de Salud qué va a hacer frente a esta situación en la que el plan remediar no funciona. Nosotros desde la legislatura pedimos informes principalmente para ver y analizar los planes que tiene el gobierno de la provincia de San Luis alineado con el gobierno nacional para suplantar lo que el gobierno nacional no le da. Claro. Y en ese sentido, que se viene viendo, yo lo que uno ve desde el interior es que cuando van al hospital, gente que conozco que toma medicación todo el tiempo, antes iba al hospital y le daban hasta de más medicación por las dudas de que hubiera un retraso. Hoy le dicen, bueno, te doy un blister, vení la semana que viene que te doy otro, o mirá, todavía no tengo, tratá de tomar media pastilla y aguantá hasta que me llegue de vuelta la medicación. Hay como un retraso en lo que es la salud, sobre todo más psiquiátrica.
que son medicación que es bastante cara, que los usuarios no pueden afrontar esos gastos, y por el otro lado una pandemia que está creciendo sobre todo en la provincia de San Luis, que es el tema de los suicidios. Sí, la situación de salud mental es muy crítica y vuelvo a lo mismo, no hay un plan establecido, y si este gobierno está administrando desde que asumió en plan de emergencia, tampoco plantea las prioridades. El Centro de Deshabituación de la Toma nosotros lo entregamos con un 80% de avance en su obra, se abandonó, se saqueó, y hace un par de meses, luego de muchas presiones periodísticas principalmente, se volvió a licitar para terminarlo. O sea, la emergencia que nosotros podríamos saber, en vez de hacer una licitación y ir por un paso administrativo un poco más rápido, más ágil, no, optaron por los pasos más largos y todavía está sin terminar, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo entregamos con 80% de avance de obra y todavía está sin terminar. Una obra tan necesaria para la lucha contra las adicciones. Y ni hablar de suicidio, o sea, si uno va a un hospital de salud mental y hay, en este momento no recuerdo bien, pero creo que han quedado 3, 4 psiquiatras, ¿qué contención le puede dar en San Luis? Ni hablemos del interior y de las localidades que no tienen hospitales de segundo o tercer nivel, que tienen un centro de salud. O sea, para agilizar o encontrar un turno hacia los hospitales cabecera es terrible. Uh-huh. Diputada, ¿qué tal? Andrés te habla. Hola, buen día. Es desesperante, totalmente veníamos hablando antes de hablar con vos justamente del tema es desesperante el deterioro de la salud pública. Vos como peronista, me gustaría que nos marques cuáles son las diferencias de concepción filosófica que tiene tanto el gobierno provincial como el nacional en cuanto a encarar la salud a como la encararíamos nosotros. Y nosotros tenemos a la salud como un derecho universal para todos y una igualdad para todos. Nosotros siempre decimos cómo volvemos y cómo retomamos estos, o sea, un esquema de vacunación en los chicos totalmente incompleto, donde para nosotros no cabe esa concepción como peronista. Nosotros buscamos las oportunidades, ir a la escuela, planes de vacunación, utilizar cualquier herramienta posible para mantener todas las políticas de prevención al día. En este momento no hay política de prevención y hay un pensamiento totalmente unitario. Me beneficio yo, personal y nada más. El peronismo no es así. Uh-huh. El peronismo vela por todo el pueblo, en su totalidad. Uh-huh. Y acá, ¿cómo entendés que se produce, o sea, qué afinidad encontrás entre las políticas nacionales y las políticas provinciales en la actualidad en cuanto al tema de salud? Todas están alineadas. Nosotros tenemos una política provincial donde el gobernador cree que yendo a los centros de salud y ofreciendo pintura, o sea, pintando el centro de salud, arreglándolo, o sea, dándole una lavada de cara, esa es su política sanitaria. Pero él no prevé el recurso humano, el equipo de salud, cómo va a trabajar, sueldos totalmente bajos, personal totalmente que no está incentivado para nada, no prevé la formación de los profesionales y equipo de salud totalmente quebrados. Y cuando habla de equipo de salud uno no habla solamente del médico. El médico no es el centro de salud, no es el centro de la salud, sino que uno tiene que hablar de equipos de salud. En el caso de la atención primaria de la salud tiene que hablar del agente sanitario, del bioquímico, del farmacéutico, del asistente social, del kinesiólogo y etcétera, de todos los equipos de salud. Todos esos equipos en este momento están quebrados. Uno va a los centros de salud y no es que falte el médico solamente, falta todo. Uh-huh. Entonces, ¿qué servicio de salud podemos dar solamente con pintando y arreglando centros de salud? Ninguno. Sí, eso a nivel, digamos, estatal, pero no solamente la crisis pega en lo estatal, sino también en lo privado. Y sí, están todas diezmadas las obras sociales, y las obras sociales principalmente gremiales. A nivel de nación se han diezmado y a nivel de la superintendencia. Eso hace que, por otro lado, los pacientes no pueden pagar coseguro y por otro lado se recarga el sistema público. Uno va a las clínicas y las clínicas no pueden sostener los costos de las importaciones y los costos de los insumos. Entonces eso es un círculo vicioso que quien se recarga es el sistema público. Un sistema público que acá no está a la altura de las circunstancias.
Sí, sí, eso está claro porque cada vez que vamos al hospital nos encontramos con colas cada vez más grandes y cada vez más gente pidiendo turnos en el hospital público. Exactamente, más del 30% es el aumento de la consulta en el sistema público a nivel nacional, en una media nacional. San Luis no lo sabemos porque tampoco tenemos acceso a datos. O sea que aparte de el saqueo que están haciendo en salud, ni siquiera se presentan los datos. No, nosotros desconocemos, trabajamos principalmente sobre datos nacionales y nosotros no tenemos accesibilidad a la información pública en San Luis. O sea, nosotros no sabemos en este momento la natalidad, no sabemos los índices de mortalidad, que son datos que deberían ser públicos y son los que miden la calidad. Sabemos cuándo se publican en el Ministerio de Salud de la Nación, pero no tenemos una información directa desde el gobierno hacia la población, porque en este caso yo también soy población y necesito saber cómo es la calidad de salud. La calidad de salud se mide por índices, el índice de mortalidad infantil, el índice de mortalidad materna, de natalidad, no lo sabemos, salvo cuando lo publica el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Sí, es coherente con el gobierno central. O sea, medio lógico eso, que ya está alineado políticamente, tiene que estar alineado también en eso. ¿Y cómo sería el asunto? ¿Cómo seguimos para adelante? ¿Cómo seguimos? Yo creo que a nivel sanitario los índices lo marcan, brotes de enfermedades que antes estaban controladas, mayor mortalidad en adultos, va a empezar a aumentar los índices de mortalidad neonatal. O sea, los índices que son los medidores de calidad en salud empiezan a caer todos, aparecen enfermedades o brotes de sarampión, sabemos que HIV ha aumentado, que los índices, o sea, enfermedades que nosotros las teníamos controladas con políticas de prevención empiezan a emerger. Y uno puede hablar en esta mesa fríamente de números, pero en realidad es gente. Claro. Gente que va a sufrir enfermedades o va a sufrir formas graves de enfermedades que van a generar secuelas, y esas secuelas son las que luego van a generar personas con cierta discapacidad, y sabemos que este gobierno la discapacidad ni siquiera la tiene en una mesa de trabajo, ni si no la tiene en una mesa de trabajo, ¿qué vamos a hablar? ¿De integración? ¿De qué? O sea, es como una pelota que cada vez se va a hacer más grande, y los gobiernos que siguen se van a tener que hacer cargo de las secuelas que va a dejar este gobierno, ¿no? Sí, unas secuelas muy profundas porque, digamos, sin vacunación, yo me pregunto en los adultos mayores el tema de la vacunación por la gripe que se hace todos los años, digamos, las vacunas estacionales, y que faltan, que la gente mayor va al hospital a buscar esas vacunas y le dicen, bueno, venite dentro de 2 semanas a ver si hay. Exactamente, nosotros lo hemos visto acá en San Luis, donde el adulto o el paciente que tiene enfermedades crónicas, el renal crónico, el que está en diálisis, el diabético, que sí o sí se tiene que vacunar, y que este año las recomendaciones fueron que ya en marzo debía estar vacunado, porque el virus el que predomina este año ya sabemos que en Europa ha causado mucha virulencia y mucha mortalidad, entonces se pidió que se adelantaran las vacunas. Pero si vas al centro de salud y no la tenés y te dicen, no, mira, me enteré que, no sé, en Potrero de los Funes hay, y tengo que peregrinar hasta Potrero de los Funes, pero si el centro de salud tiene población a cargo, población nominalizada, o sea, sabemos cuántos gerontes o cuántos pacientes crónicos van a requerir la vacuna, o sea, sabemos cuánta vacuna necesitamos. ¿Por qué hay que peregrinar? Y en este peregrinar en el que vos mismo lo decís, no, venga la semana que viene, por ahí me traen 10 dosis, o venga después, por ahí me traen un poquito más, y no hay campaña de vacunación. Ahora, en la escuela, ¿han llamado a los chicos que lleven la libreta para controlarla? El centro de salud ha salido hacia los centros de jubilados, ¿hay campaña? No se sienten. ¿Y por qué no hay campaña? Porque no hay vacunas. Sí, vos decís las vacunas. Yo que como docente hablo mucho con los pibes. Lo que sí me preocupa muchísimo es el tema del preservativo, que no les dan, no se consiguen, no hay ningún tipo de prevención de enfermedades en ese estilo, y están creciendo enfermedades de transmisión sexual que están en números alarmantes ya.
Mire, el otro día leí un titular del doctor Kahn, presidente de la Fundación Huésped, uno de los pioneros en la lucha contra el HIV, y su declaración fue: entre el preservativo y la comida, la gente elige la comida, lamentablemente. Y así son los números en este momento que tenemos de HIV, de enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, etcétera. Sífilis es terrible y San Luis es cabecera en sífilis. Sí, cuando yo estaba diciéndote la pregunta, estaba pensando en sífilis y sobre todo en la población adolescente. Es terrible, porque está muy en boga plan de programación familiar, o sea, el no quedar embarazada. Entonces las chicas utilizan el chip, etcétera, y todos los métodos anticonceptivos que por ahora el Estado los provee hasta que en algún momento diga no más, pero no quedamos embarazadas, pero nos contagiamos de enfermedades de transmisión sexual por no utilizar el único método que las previene, que es el método barrera, que es el preservativo. Yo había escuchado que estaba llegando al 70%. Es terrible, es terrible. Yo antes de asumir como diputada estuve ejerciendo en la terapia de la maternidad provincial acá de Teresita Baigorria, y la cantidad de sífilis y encima sífilis congénita, o sea que los chicos, los bebés nacen con sífilis, es alarmante. Me pregunto, después de este diagnóstico, podríamos decir, de la población, y pensando también en la cantidad de veces que hemos pensado la salud en términos de prevención para gastar menos plata, porque todo esto en algún momento lo vamos a terminar pagando. Es que como bien lo referís, o sea, la medicina más barata es la medicina del primer nivel, que es la medicina preventiva. Y si no hay políticas y no trabajamos en prevención, luego el tercer nivel es el que se ve sobrecargado. O sea, si nosotros no tratamos a un paciente con sífilis, luego va a tener neurosífilis, que es la sífilis terciaria, y va a estar internado con grandes secuelas neurológicas. Si el paciente diabético no tiene acceso a la medicación, que es la que le daba a remediar, pues en 10, 20 años va a estar conectado a una máquina de diálisis. Y así sucesivamente con todas las enfermedades. Si el hipertenso no le controlamos la presión, va a ser un paciente que va a tener una ACV y que va a salir con una secuela, con una hemiplegia. O sea, es toda una cadena de sucesos si nosotros no atacamos con medicina preventiva. Y si la medicina preventiva no es la bandera de la salud pública, que en este caso no lo es, porque todos los recortes que hay van hacia la medicina preventiva. Ya se nos está acabando el programa y la verdad que me gustaría una reflexión final. Es muy difícil la situación actual. Es una situación donde las políticas son personales y netamente personales, que son las políticas nacionales alineadas con las provinciales, donde el prójimo y la población en general no quedan de lado y no se piensa, de manera que remontar esta situación es grave y va a ser compleja. Muy bien, agradecerle muchísimo por la comunicación, la verdad que es súper interesante. Hace rato que teníamos ganas de poder charlar el tema de la salud en la provincia, porque la verdad que es muy alarmante la cantidad de suicidios, cómo ha crecido la cantidad de suicidios y de problemas mentales, pero también en términos generales toda la salud, digamos, en la provincia ha bajado el nivel enormemente. Así que la verdad que muchísimas gracias por la comunicación y es un placer y esperemos que estas conversaciones las podamos tener un poco más seguido. Sí. Bueno, muchísimas gracias por llamarme y un saludo para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, súper interesante, la verdad que alarmante los números. Pero hay que pensarlo, ¿no? Estuvimos hablando con María José Sanglás, médica y diputada provincial por el bloque del Partido Justicialista en San Luis.